vamos a continuar con la parte de patología de hueso y las articulaciones. Entonces vamos a continuar con esta parte. Vamos a dar la parte más importante, como habíamos dicho. Esta parte es muy importante porque habla del Paget óseo, nada que ver con el Paget mamario, ¿no? También denominado osteitis, o sea, inflamación de los huesos. Gracias a James Paget, 1877, empieza a describirse esta patología de etiología incierta, pero hay evidencias de que el virus, paramyxovirus, está metido ahí, ¿no? Bueno, el último que voy a aceptar. El virus sincitial respiratorio y el virus del sarampión. Entonces, se encontraron antígenos de estos paramyxovirus en el interior de los osteoclastos. No nos olvidemos que los osteoclastos son macrófagos que se transforman en células gigantes. Entonces, los hallazgos de estructuras similares a la nucleocápsida y en el núcleo del citoplasma de estos virus en los osteoclastos. Con estudios de hibridación in situ, obviamente se mostraron el RNA mensajero del virus del sarampión, por ejemplo, en los osteoclastos. Y en las células mononucleares, estamos hablando de histiocitos, monocitos. También presentan mutaciones del gen del sequestoma 1, ¿cierto? Sus iniciales SQSTM1 P62 producen la proteína P62 y el gen es susceptible, obviamente, se localiza en el cromosoma 18Q. También codifica un miembro del factor de necrosis tumoral denominado RANK, ¿no? Que afecta al receptor activador del factor nuclear kappa beta, ¿no es cierto? Y RANK NF beta. La patogenia a veces es compleja y obviamente tiene una afección preneoplásica, entonces es un factor de riesgo muy amplio. En el hueso, al hacer la remodelación, principalmente el recambio en la formación compensadora del hueso, y esta remodelación que es osteoesclerótica y osteolítica, o sea, se puede destruir el hueso. Se presenta en mayores de 40 años y afectan al cráneo, pelvis y fémur. Ahí están. Radiológicamente, estas imágenes radiolúcidas, un poco deformantes, encorvada, tanto de los huesos largos, porque incluyen el cráneo, hay engrosamiento de la cortical, y obviamente hay características plásticas que se están formando, pero también este aspecto, como dicen acá, como estructuras en algodón en el cráneo, miren, y en los huesos largos, ese aspecto engrosado que nos va a dar acá, miren, acá, acá. Y a la macroscopía se ve de la misma manera un engrosamiento total. Cuando ya vemos al microscopio, obviamente, hablamos de una estructura de reabsorción rápida de los osteoclastos y pueden haber fracturas y acelera la reabsorción. Hay abundantes osteoclastos grandes, trabéculas delgadas, neoformación, donde hay líneas de cemento, acá como estamos viendo, ¿no es cierto? Líneas de cemento, bueno, al último, líneas de cemento, y esas líneas de cemento nos va a dar, pues por esta osteoesclerosis, y al microscopio nos van a dar estas estructuras así como mosaico, miren, como mosaico, que a veces le hacemos una tinción de Mason o por ahí Giemsa y nos delimita esas estructuras tipo mosaico, ¿no es cierto? Y ojo, que puede esta posibilidad hacer un sarcoma de tipo osteosarcoma, condrosarcoma, fibrosarcoma y tumor de células gigantes. Bien, al microscopio entonces ese aspecto de mosaico nosotros podemos hacer delimitar con Giemsa o con Mason o Mallory. Pero ojo con este Paget que nos puede llevar a osteosarcoma, condrosarcoma, fibrosarcoma y tumor de células gigantes.
Vamos a pasar ahora a la osteomielitis. La osteomielitis, como ustedes saben, es inflamación del hueso. Obviamente, cuando nosotros hablamos de la cortical, sacamos un pedacito de hueso, esto está revestido obviamente de osteocitos, ¿no es cierto? Osteoblastos están revistiendo prácticamente el endosteo, y las células gigantes que son los osteoclastos, ¿no? Y estos son las trabéculas y espículas óseas, obviamente. Bien. Entonces, esa osteomielitis es la inflamación en el hueso, en el intersticio, alrededor de los vasos, generalmente por gérmenes piógenos. Algunos bacilos de Koch nos pueden dar tranquilamente osteomielitis. Por ejemplo, si es piógenos por vía hematógena, pueden ir directamente a los huesos. Por ejemplo, estafilococos, estafilococcus aureus, streptococos, las salmonelas, las pseudomonas, Klebsiella, Escherichia coli, y van a la zona metafisaria de los huesos largos, fémur, tibia, corteza, permite grandes desplazamientos de presión. Existe en la diáfisis, que es una disecación con exudado inflamatorio, que nos van a dar obviamente secuestros, inclusive fístulas a través de la piel, del tejido necrótico. Y ojo, estos secuestros salen por las fístulas, por esta inflamación que nos van a dar. Inclusive se pueden ir a la artritis sépticas, piodemias. Ahora, esta inflamación no es exclusivamente pues que viene del hueso en sí, a veces viene de otros lugares, por ejemplo, del intestino, de la piel, de las endocarditis. Entonces van a depositar en el hueso y nos van a dar este absceso de Brody, que es un foco radiológicamente muy denso, esclerótico, persistente del proceso inflamatorio, que puede medir no más allá de 15 milímetros. Se puede confundir con el sistema osteoide. Bueno, hay una osteomielitis aguda y crónica. La aguda, cuando aparecen polimorfonucleares, el absceso de Brody, estáfilos, esceptos, y ahí tenemos la osteomielitis en el hueso y en el intersticio. Estas son las estípulas, trabéculas óseas, y acá están los osteoblastos. Cuando es una tuberculosis, y obviamente más se ve en la columna vertebral, dándonos una espondilitis tuberculosa, llamado mal de Potts, que quiere decir que la columna a nivel de los discos intervertebrales se pueden destruir y aplanar, y ese es el mal de Potts. Y es por esto, miren cómo se va a destruir. Va a tener una tomografía, miren, tomografía. Ojo, que también el mal de Potts no siempre es de la tuberculosis, porque es una metástasis que va destruyendo el hueso y bueno, metástasis. Cuando nosotros vemos al microscopio, hay granulomas epitelioides, obviamente, con necrosis caseosa en la fase exudativa, caseosa o productiva, ¿no? Después tenemos las lesiones pseudotumorales. Estas lesiones pseudotumorales que afectan a cualquier parte del esqueleto. Tenemos el quiste óseo esencial, el quiste óseo aneurismático y la displasia fibrosa. En el quiste óseo esencial es una cavidad quística en los huesos largos, generalmente unicameral, o sea, único, por eso se llama quiste óseo simple o esencial. Puede medir entre 5 a 6 centímetros de diámetro, ocurre en menores de 20 años, es unilocular, como están viendo acá, la cavidad, miren acá lo mismo, y acá como hubiera caído un pedacito, ¿no? Un fragmento, ese es el signo de la caída claramente del fragmento, ¿no? Hay un líquido oleoso sanguinolento y obviamente como está debilitado, tranquilamente se puede fracturar esto, ¿no? Y macroscópicamente es una cavidad quística y al microscopio está compuesto por hendiduras vasculares, obviamente con tejido conectivo, colágeno, células gigantes tipo osteoclasto. Hay hemorragia, macrófagos con hemosiderina. Miren, acá están los osteoclastos, ¿no? Células gigantes. Y acá están las hendiduras, son como vasos, ¿no? Y si ustedes se fijan, todavía hay células gigantes. Vasos que pueden llegar a tener un revestimiento casi de endotelio, ¿no es cierto? Muchas veces el hallazgo es radiológico y obviamente las áreas de hemorragia y los macrófagos van captando la sangre. Entonces, especialmente en menores de 10 años puede producir un dolor y fractura.
Muchas veces el hallazgo es radiológico. Mira, acá tenemos este fragmentito como una caída prácticamente, ¿no? El signo del fragmento caído, como decimos, ahí está. Y entonces, menos de 10 años puede producir causa de dolor y fractura. Este paciente está jugando fútbol, un chico de patea y se fractura. El quiste aneurismático también es una cavidad, pero un poco más tabicada. También se presenta a jóvenes entre 10 a 20 años. La radiografía en huesos planos largos también puede producir dolor y fractura. Y acá la cavidad está lleno de cavidades sanguinolentas con espacios de hendiduras, multiquística, obviamente, o se llama quiste óseo aneurismático. Tiene mucha hemorragia de estos quistes, muy reparativo, muy reactivo, y al microscopio hay hendiduras grandes, con células gigantes, ¿no? Un poco de tejido fibroconectivo, revestido siempre de endotelio, estas cavidades, ¿no? Con células gigantes. Hay osteoide, el osteoide es el tejido inmaduro óseo, y obviamente las lesiones pueden tener células gigantes, pueden correlacionarse o contribuir al condroblastoma y al osteosarcoma. Ojo con estas lesiones, ¿no? Abundantes células gigantes y escasas trabéculas óseas y osteoide. La displasia fibrosa. Generalmente nosotros llamamos displasia fibrosa cuando hay un defecto en la matriz fibrosa, no presenta osteoblastos alrededor del osteoide o de los espículos y trabéculas óseas, tampoco hay osteoclastos, hay una estructura laminar fibroconectiva. Generalmente cuando es un solo hueso se llama monostótica, cuando hay varios huesos afectados, poliostótica, puede afectar al fémur, tibia, hueso. Y al microscopio dan estas estructuras así como lechas chinas irregulares que nada más están compuestos por estas espículas y clavículas óseas, ¿no? Ahora, también se asocia frecuentemente a esta coloración de café con leche llamada la enfermedad de McCune o la enfermedad de Albrecht, ¿no? Presentan mutaciones en el gen GNAS1 ubicado en el cromosoma 20q13, ¿no? Y dan una pubertad precoz. En las radiografías son intramedulares, miren, en la médula se expande, puede llegar a la diáfisis, metáfisis, da un aspecto en vidrio esmerilado, miren, con deformidades obviamente en la radiografía. Macroscópicamente está pues la lesión es en la parte medular, obviamente sólida, circunscrita, miden menos de 1 centímetro hasta 10 centímetros. Al microscopio, las trabéculas y las espículas óseas simulan estas letras chinas que les habían dicho en forma de CS, generalmente letras chinas, como dicen, ¿no? Ahí está. También tiene un poco de tejido fibroconectivo en el intersticio de aspecto plexiforme, y por eso que nos dan la displasia fibrosa. Ahora, cuando hay, para diferenciar la displasia osteofibrosa, que es cortical, presenta osteoblastos. Entonces, mientras que la displasia fibrosa no presenta osteoblastos, ¿no? Cuando presenta osteoblastos ya se llama osteofibrosa, y obviamente tienen osteoblastos bordeando las trabéculas, ¿no? Como esto, por ejemplo, yo les voy a mostrar. La tenemos. Esta, ¿no? Estos son los osteoblastos. Vienen rodeando los osteoblastos. Ahí está. Miren los osteoblastos, son los osteoblastos. Acá están los osteoblastos. En el endostio, ¿no? Y tienen una mutación del gen GNAS1. Bueno, histiocitosis de Langerhans, hemos hablado ya de las histiocitosis de Langerhans. Obviamente se llama diferentes variedades, el carcinoma eosinófilo, la enfermedad de Hans-Schüller-Christian y el Letterer-Siegel. Generalmente se presenta en menores de 20 años a menores de 10 años, características radiológicamente con lesiones líticas, tanto en la calópea, en las costillas y en las vértebras, ¿no? Puede afectar a cualquier hueso. La microscopía son histiocitos de células de Langerhans, vamos a decir histiocitos anatomizados, si es con eosinófilos, obviamente tenemos la enfermedad de Hans-Schüller-Christian, el Letterer-Siegel y el carcinoma eosinófilo. El diagnóstico lo hacemos por inmunistoquímica, proteínas C100, CD1A, como va detectando a los histiocitos de Langerhans. Ahora,
Vamos a pasar a los tumores de óseo. Benignos y malignos, obviamente. La mayoría afectan a huesos largos, fémur, tibia, húmero, a las metáfisis. Bueno, hay benignos doble más frecuente que los malignos, obviamente. La edad más se crece con lo que va a ser de entre 14 y obviamente 20 años. Estas condiciones, los tumores adoptan unas características típicas, por ejemplo. Proliferan en las estructuras óseas, obviamente pueden dar metástasis en tiroides, riñón, próstata y mama, por ejemplo, principalmente en la mama y en la próstata. La posibilidad de considerarse en todo paciente mayor de 40 años hay que considerar más frecuente en los huesos de la metáfisis, en los lugares de la metáfisis. La OMS clasifica tumores formadores de hueso, osteoma, osteoma osteoide, osteoblastoma, osteosarcoma y sarcoma diurno. Algunos formadores de cartílago en condroma, osteocondroma, condroblastoma, fibroma condromixoide y condrosarcoma. Tumores hematopoyéticos, mieloma y linfoma, que ya lo hemos llevado, tumores desconocidos, de células gigantes, puede ser gigantes vamos a llevar, y el tumor de la notocorda del cordón. Algunos vasculares, hemangioma, hemangioperioma, eso ya hemos llevado en vascular. Fibrogenéticos, fibroma nocificante y fibrosarcoma, y los neurogénicos, neuroendenoma, neurofibroma, esto lo vamos a llevar en partes blandas. Los lipogénicos también en partes blandas. Y también histiocytoma fibroso, benigno, maligno, todos en partes blandas, pero puede presentarse en hueso. Vamos a llevar hueso y cartílago prácticamente, y algunos intermedios. Vamos a empezar con los tumores formadores de hueso, osteoma osteoide, osteoma, el osteoblastoma, osteosarcoma maligno y sarcoma diurno. El osteoma es muy frecuente en la cara, en el cráneo y en los huesos largos. Se ve en menores de 25 años. En la radiografía se ve obviamente una zona radiodensa de color blanco canela, semeja a la cortical. Miren, está sobresaliendo acá prácticamente de la cortical, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cirujano? El traumatólogo saca todo esto y nos manda a patología. En patología nosotros estudiamos, ya que tiene hueso, pero en la gran mayoría de los osteomas a veces tiene un revestimiento de cartílago. Y en vez de osteoma ya se convierte en obviamente, osteocondroma, o algunos llaman exostosis osteocartilaginosa, ¿no? Eso vamos a llevar. Y al microscopio está compuesto por espículas y trabéculas óseas de la parte cortical, entonces por eso osteoma, ahí están, ¿no? Osteomas. Con algo de tejido fibroconectivo vascular. El estoma es benigno, se asocia a veces a los poliposis del colon, fibromatosis, tumores de partes blandas, quistes cutáneos, al que se llama síndrome de Gardner, ¿no es cierto? El osteoma osteoide, miren, huesos largos, ¿no es cierto?, en el espesor de la corteza, entre los 10 y 30 años, vértebras, peroné, huesos largos intracortical y en las metáfisis, sería un típico ser agudo, porque de alguna manera duele. Y entonces a la radiografía se ve radio lúcido. Sacan con macroscopía 1 a 2 centímetros, los márgenes son bien definidos, redondeadas, radiolúcidas, como decimos, o radiodensas, rodeado por una reacción esclerodensa, dolor nocturno, duele en las noches, y entonces se le da antiinflamatorio, una aspirina y pasa, ¿no? Presenta una lesiones redondeadas de color rosado oscuro esclerótico. Al microscopio tiene pues hueso, pero ese hueso es escleroso denso, rodeada por un tejido óseo denso. Acá tenemos el hueso y el osteoma, ¿no es cierto? Osteoide. Hemos unido, algunos obviamente se revestís de algún osteoblasto, osteoclasto, vascularizado, es benigno, ¿no? Y después se les saca y ya se soluciona el problema. El osteoblastoma, menos de 30 años. También huesos largos, vértebra, pero no metáfisis. En las metáfisis miden más de 2 centímetros y tienen dolor también local de larga duración. Ubicación más en la parte medular, a diferencia de los osteoma osteoide, que es cortical, ¿no es cierto? Radiolúcida ovalada, mide más de 2 centímetros. También tiene una reacción esclerótica, obviamente rodeando, tiene una estructura rojo oscura, la cápsula perióstica. Al microscopio son circunscritos, están compuestos por tejido óseo reactivo revestido por osteoclastos. Miren, todavía estas cositas más oscuritas son los osteoclastos. Perdón, osteoblastos.
Y un eje conectivo vascular, tiene osteoide, que es tejido óseo inmaduro, una región esclerótica perifocal. Ahí está, el osteoblastoma. A veces son recidivantes y agresivas, se llaman osteoblastoma epiteloides recurrentes, pero no han dado metástasis. Al microscopio ahí está el osteoblastoma, revestido de osteoblastos y osteoide. Osteosarcoma, ojo con el osteosarcoma, es un tumor maligno de los huesos. Edad 10 a 20 años, varones, factores predisponentes, enfermedad de Paget, miren. Por eso hemos llevado el Paget, mayores de 40 años, radiación, quimioterapia a veces en la zona por un tumor de partes blandas al músculo, lo irradian y a veces afecta al hueso. Un periodo de 10, 15 años antes, ¿no? Predisposición genética con el retinoblastoma por mutación del gen RB del retinoblastoma, síndrome de Lee-Frauen, que tiene mutaciones en el gen TP53, dos genes localizados en el cromosoma 3Q14 y 17P3 respectivamente. El síndrome de Roth-Moon-Thompson también se asocia a mutaciones en el gen del RECQL4, el CASA, mutación en el cromosoma 8Q24-3, el síndrome de Werner, envejecimiento prematuro, hemos dicho, ¿no? Mutación en el gen del síndrome de Werner, doble RN, localizado en el cromosoma 8P11-12, ahí está, gen WRN. Receptor para el factor de crecimiento epidémico, el HER2 y el 2-neo, alteración en él se asocia con el osteosarcoma. Localización, tumores tubulares largos, región medular, en las metáfisis inferior del fémur y distal superior proximal de la tibia. Húmero, el 50% se ve en esta región de la rodilla, mayor en la región pélvica, pero puede afectar a cualquier hueso. Segunda mitad y segunda década de la vida, obviamente en varones, parece tardíamente secundaria una radiación y enfermedad de Paget. Puede haber casos multifocales en niños. La clínica es una masa dolorosa con expansión de partes blandas, edema, y obviamente se eleva la fosfatasa alcalina en un 50% y afecta a los huesos largos. Acá tenemos, miren. Es muy importante hablar de lo que va a ser los huesos largos, obviamente. Acá tenemos, se observa en la metástasis, en la radiografía, una ruptura del periósteo y que nos van a dar esta forma, bueno, voy a hacer con blanco, esta forma, que nos dan un triángulo. Y este se llama el triángulo de Codman. Miren, acá tengo el triángulo de Codman. Patognomónico de ruptura del periósteo y es patognomónico de osteosarcoma para los radiólogos y para nosotros tenemos patólogos. Entonces, el triángulo de Codman. Después también aparece estas formas de capas de cebolla por ruptura en el periósteo, acá están, como se van rompiendo. Algunos dicen como sol naciente, bueno, pues también sol naciente, o las catáfilas de cebolla, las, ¿no? Rayos de sol, capas de cebolla, miren como capitas ahí, sol naciente y destrucción del periósteo. Entonces, esos triángulos de Codman, sol naciente, capas de cebolla, bueno, saquen biopsia y en la biopsia se van a encontrar estructuras alteradas. Macroscópicamente son pues ruptura del periósteo, infiltración de partes blandas, ruptura del hueso, hay estructuras quísticas, necróticas, fibroblásticas y invaden al cartílago, al hueso, destruyen el hueso, invaden las partes blandas. Obviamente, ahí está la macroscopía, el triángulo de Codman. Microscópicamente presenta obligatoriamente osteoide. Osteoide es hueso inmaduro, mayor o menor clasificado. Hay estructuras cartilaginosas, pero malignas, fibroblásticas, malignas, con atipías, células fusocelulares, pleomórficas, con figuras mitóticas, abundantes núcleos hipercromáticos. Miren, oscuros, como estamos viendo acá, miren. Parecen en tinta china, aquí parece cartílago, aquí parece leña entre cartílago y hueso, pero con dos células, mitosis abundantes, obviamente. Hay variantes, por ejemplo, paraostal, cuando es frecuente en el periósteo, en la parte periférica. A veces hay telangiectasias llenos de vasos con áreas calcificadas, a veces son pequeñas, a veces con una estructura bien diferenciada, condroblástico, fibroblástico, periostal, miren. Entonces, obligatoriamente osteoide, mitosis y anaplasia, si quieren. Ahí tenemos
osteosarcoma parietal o yuxtacortical, mayores de 30 años en la cara posterior de la metástasis, la región del fémur, es muy bien diferenciado, a veces ha sido confundido con una miositis osificante, ¿no? O un osteocondroma maduro, relativamente, también en compromiso de la medular, obviamente. Los osteosarcomas por radiación, después de unas dosis de un 3000 RATs, después de 3 años, ojo que nos podemos tener sarcomas también en estas áreas, ¿no? El sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing es un tumor maligno, principalmente en menores de 20 años, sobre todo se desconoce la histogénesis, pero está proveniente de esta célula neuroectodérmica primitiva que se llama TNP, o sea, neuroectodérmica primitiva, o sea, tumor neuroectodérmica primitiva, o sea, con esas pequeñas redondas, clínicamente se puede confundir con una osteomielitis por los leucocitos o linfocitos, afecta huesos largos, fémur, tibia, húmero, peroné, huesos de la pelvis, costilla, clavícula, obviamente puede ser multifocal, va destruyendo totalmente, ¿no? La diáfisis. Ahora, radiografía es lítica, va destruyendo el hueso, ¿no es cierto? Y acá dicen resplandor solar, como este sol naciente, como decíamos, ¿no? Es un tumor macroscópicamente blanco, grisáceo, con hemorragias, tejidos necróticos, y al microscopio nos van a dar estas estructuras así de células pequeñas que nos van a dar como pseudorosetas. Además, en su citoplasma es Paz positivo porque tiene glucógeno en su citoplasma. Y obviamente, algunos son por la tinción azules, algunos le llaman tumores de células redondas y azules, dicen. Entonces, células redondas pequeñas y azules. Una metástasis al pulmón, linfáticos y huesos, a otros huesos, obviamente, ¿no es cierto? Obviamente, en estos tumores, el tumor de Ewing está en las pseudorosetas, son células pequeñas redondas y azules, obviamente por la tinción, ahí está el PAS, ahí está el PAS y ahí está el PAS. Hay que hacer obligatoriamente para estos casos histoquímica, ¿no es cierto? CD99 MIC 2 FL1 ERF presenta translocaciones recíprocas en los genes EWSR1, un miembro de la familia de ETS, albergan en el cromosoma T1122, Q24, Q12, 21 y 22, Q22, Q12, y en los genes el FLI1 y el ERF detectan por PCR, ¿no? En tiempos reales. Tumores de hueso y cartílago, articulaciones, un trípode, obligatoriamente es clínica, radiología y anatomía patológica. Cada uno aporta 33.33%. Imagínense si nos falta esta mesa con 3 patas, nos falta 2 patas, nosotros no vamos a hacer, ¿no? Clínica y laboratorio y radiografía. Obligatoriamente rayos X, tomografía, resonancia magnética, PET si quieren, y la histopatología. Entonces, 1, 2, 3, ¿no? Tumores formados de cartílago. Tenemos el encondroma, que es un condroma entre los 10 a 30 años, un tumor benigno de cartílago, preferencialmente diáfisis, más en los huesos de la mano y del pie. Cuando son múltiples se llama condromatosis o encondromatosis. Obviamente puede agarrar la parte de mi cuerpo, que se llama enfermedad de Oyer. Oyer se asocia a angiomas cutáneos, también está el síndrome de McFusi, y estas dos tienen mutaciones en el gen IDH1 y IDH2. ¿Qué tenemos? Miren, las condromatosis, miren de los huesos del dedo, ¿no? Y cuando le hacen la histología son condrocitos normales, ¿no? Miren, huesos, un solo hueso, a veces todos los huesos. Acá está, ¿no? Encondroma. Radiografías son líticos, diafisarios, localización medular, pequeñas calcificaciones, macroscópicamente blanquecino perlado nodular y microscópicamente condrocitos con matriz mixoide, 3 a 5 centímetros. El encondroma, ahí está, encondroma, que es condroma. Después tenemos el osteocondroma, esto es muy frecuente, generalmente en menos de 30 años, rodilla húmero en la metástasis, mutaciones del gen EXT1, cromosoma X8Q24, X2, cromosoma 11P y 2. Acá tenemos la radiografía en el eje conectivo, una masa, miren. Es como una prolongacióncita, entonces sencillo se saca y generalmente está cubierto de cartílago, por eso se llama osteocondroma o exostosis osteocartilaginosa, ¿no? Ahí está.
exostosis osteocartilaginosa, hueso esponjoso cortical, y está compuesto rodeado por una capuchón de cartílago. Entonces, al microscopio vamos a contener estos tejidos óseos con espículas y trabéculas óseas y con un capuchón, una cápsula de cartílago. Se ven huesos axiles, pelvis, costillas, columna, se extirpa y se soluciona el problema. Ahora, si no son extirpados, pueden transformarse en condrosarcomas jóvenes. Ojo, ojo. También este capuchón de cartílago hialino, menos de 1 centímetro, normotípico. Ahí está el osteocondroma. Después tenemos el condroblastoma, tumor epifisario de la región del tumor en hombres de menos de 20 años. Es una lesión lítica, radiolúcida, delimitada en fémur tibia. Cuando hacemos la macroscopía, obviamente está compuesto por tejido óseo con áreas quísticas, hemorrágicas, y al microscopio está compuesto por condroblastos sin atipías, pero de aspecto cartilaginoso, ¿no? A veces con células gigantes también multinucleadas. Se puede asociarse a quistes óseos aneurismáticos. Condroblastoma. Está generalmente periférico. Después tenemos el fibroma condromixoide, generalmente es metafisario, con la parte de fémur, pelvis, costillas, vértebras, tibia, antes de los 20 años, es lítico y generalmente excéntrico, ¿no? Bien definido, con un hueso reparativo, macroscópicamente, ahí está, tiene estructuras cartilaginosas amarillentas, y cuando hacemos el microscopio hay un tejido mixoide, cartilaginoso, con áreas calcificadas, y entonces uno se puede confundir con un tumor maligno, sin mitosis, estructuras fusocelulares, sin embargo, es fibroma condromixoide. Bueno, condrosarcoma convencional, estamos hablando de tumor maligno del cartílago que puede afectar costillas, hombros, fémur, huesos largos principalmente. Ubicaciones distales al codo y rodilla pueden ser central, medular, superficial del hueso primario, sin lesión. Obviamente es una lesión benigna asociada secundario a un osteocondroma, condrosarcoma periférico, mutaciones en IDH1 y IDH2, quinta, séptima parte de la vida. Condrosarcoma. Radiografía intramedular, radiolúcido, como hemos dicho, compromete inclusive la piel, macroscópicamente es cartilaginoso, pero cuando vamos al microscopio son estructuras cartilaginosas, se van graduando de grado 1, 2, 3, bien diferenciado, moderadamente diferenciado, poco diferenciado, y de acuerdo a la tipía también, ¿no es cierto?, con actividad mitótica, y obviamente puede dar metástasis al pulmón. Está bien diferenciado, moderada, hasta poco diferenciado. Tumor de células gigantes, el osteoclastoma, se ve frecuentemente con recidivas postoperatorias, más frecuente en mujeres de 20 años, fémur distal, tibia proximal, radio distal, húmero, pero en el cráneo también afecta a mujeres, de segregación de múltiples lesiones óseas pseudotumorales, obviamente, ¿no? Es una lesión lítica, destructiva, puede comprometer el cartílago articular con áreas quísticas hasta el periósteo. Macroscópicamente tiene focos hemorrágicos y quísticos, y al microscopio es repleto de células gigantes multinucleadas provenientes de los monocitos entre 10 a 12 micrómetros de diámetro su núcleo, y es multinucleada, ¿no? Con áreas hemorrágicas, tiene un estroma constituido por vasos con áreas de necrosis y demás. Ahora, este tumor de células gigantes, de acuerdo a las atipías y al cromorfismo de su estroma, si es muy atípico, ya no es benigno. Normalmente hay tumor de células gigantes benigno, tumor de células gigantes maligno e inclusive el borderline. Bueno, acá la histología, la genética y la inmunistoquímica va a ser preponderante. Positivo para P63, es tipo nuclear, el RANC, para estirpe osteoblástica, mutaciones del gen de la histona H3F3A, anomalías genéticas teloméricas en el cromosoma 11P, 13P, 14P, 15P, 19P, 20P, 21P. Ahí están, ¿sí? El cordoma es un tumor de los restos de la notocordia. ¿Qué quiere decir? Que al constituir una membrana en el embrión, en la columna, rodeando los núcleos pulposos, desaparece por atrofia fisiológica, pero cuando persisten estos restos notocordiales se llama cordoma, ¿no? Puede haber en la parte de la columna cervical sacrocoxígea, quinta y sexta década de la vida, tiene una actividad destructiva en el sacro y en el coxis, en el 50% de los casos, invaden las partes blandas, hay calcificaciones,
macroscópicamente una estructura gelatinosa, mixoide con hemorragia, que puede llegar hasta 10 centímetros. Al microscopio está compuesto por unas células llamadas fisaliófagas, que quiere decir vesiculosa, con una secreción mucosecretora que se puede teñir tranquilamente con la tinción de Paz Alcian, ¿no es cierto? Ahí está el Alcian y ahí está el Paz, que nos va a facilitar un poco el diagnóstico con una matriz mixoide. Las células fisalíforas, ¿no? Fisalíforas o fisalíforas, ahí están, con sus núcleos prominentes, acá están viendo, y obviamente la parte genética positiva para proteína C100, positivo para citocreatina 819 y EMA, SOX9, citocreatina 5, proteína biofibrilasa, pimentina, alteraciones genéticas en cromosoma 3, 4, 10, 13, 1, 5, 7, 12, 20, pérdida del INI en el cordoma desdiferenciado, esta parte. Metástasis tumorales. Generalmente, cuando hablamos de metástasis de hueso, hay que pensar en órganos glandulares. Digamos, yo tengo una metástasis en hueso. Pensar en próstata, mama, estómago, carcinoides. Generalmente, de la próstata van a la columna principalmente. De la mama también van a la columna, a otros huesos, al pulmón, que son en este caso los huesos, ¿no? Entonces, ojo, carcinomas de mama, riñón, tiroides, pulmón. Ahí están bien en el pulmón, como las metástasis, ¿no? De tumor de células óseas. Patología articular. En la patología articular vamos a hablar, a ver si es que nos da el tiempo, la gota tal vez, pero a ver, vamos a ver la parte de... En la patología articular no nos olvidemos que las articulaciones están revestidas por membranas sinoviales, los sinoviocitos tipo B y tipo A. Similares a los macrófagos, presentan las vainas, además tienen un componente líquido, que obviamente cuando nosotros hablamos de lesiones sinoviales tenemos los quistes sinoviales. Uno que es el de tipo Baker, que es una hernia en las membranas sinoviales que, con contenido sinovial revestido de células planas, obviamente, ¿no? Se asocia a artropatías. Otro quiste es el parte de ganglion, que se encuentran con un contenido mucinoso generalmente en las articulaciones pequeñas, que como en la mano, en la muñeca, son como quistecitos, ¿no es cierto? Y cuando nosotros vemos esos quistes, tanto el de Baker, que generalmente está ubicada en la parte del hueco popliteo, cuando la rodilla en la parte posterior, mientras que en los quistes sinoviales del tipo ganglión en la parte de la muñeca, ¿no? Y tienen un contenido mucinoso, moco, ¿no? Ahí está, en preferencia en el carpo y el dorso del pie. Cuando vemos está lleno de mocos revestidos de células planas con un eje conectivo vascular. Bueno, las artritis inespecíficas, tuberculosas, artritis reumatoidea, sí hay, pero no le hacen biopsia, obviamente, ¿no? Por ahí lo que vamos a hablar, las artritis por gota. La gota es muy frecuente cuando nosotros nos alimentamos con carnes y nos dan metabolitos de ácido úrico y nos van formando estos tofos que se llaman tofos, de latín tofus, piedra porosa, miren, en las partes blandas, por estos mecanismos de la hiperuricemia, porque comemos y se van depositando en estos lugares de las articulaciones urato de sodio de aspecto que nos van a dar los tofus de aspecto de tiza, ¿no? Después tenemos la tenosinovitis vellonodular pigmentaria, o sea, las articulaciones empiezan a lesionar, las sinoviales, es una lesión benigna nodular donde predominan las células gigantes y la sinovitis, ¿no? Por eso se llama tenosinovitis vellonodular pigmentaria, porque hay hemosiderina en su intersticio de depósito de hemosiderina característico de este color pardo amarillento, por eso el nombre tenosinovitis vellonodular pigmentaria, miren, café, pero prácticamente puedes recidivar y demás en los vasos, demás. La inmunohistoquímica genética positiva en localización difuso, la clusterina para hacer estomas mononucleares, translocaciones en el cromosoma gen de CSF
y uno ubicado en el cromosoma 1p13. Bueno, tumores malignos, sarcoma sinovial es muy raro, nosotros nos vamos a saltar del sarcoma sinovial, y tumores malignos de partes blandas. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Bien, vamos a quedar en tumores malignos de partes blandas, Jorge.